Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con HONKAI STAR RAIL. Y bueno, vamos a usar aquí un poquito la regeneración. Y voy a intentar reventarme a un monstruo que hay por aquí, que se supone que es bastante fuerte y que podría estar bastante guay un poquito aquí, ¿no? Para reventárnoslo y a ver un poquito qué pasa. Empezamos con debilidad para tener algo de ventaja contra esta mala bestia y a ver cómo lo podemos hacer. Vale, empieza con espinas. ¡Ojo! Mete bastante, como podéis ver. Himno reverberante. Esto es un caos. Lo del himno reverberante está OP. O sea, yo lo dejo caer, pero mira, ya está 400 de ángel. No ha empezado el combate, tíos. Es que no ha empezado el combate. Da igual lo que hagamos. Llegan y te revientan porque pueden. Así es como se juega a HONKAI, bros. Bueno, pues vamos allá, vamos al lío y vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí estamos con Dangen, que estamos on fire. Y a ver un poco si se puede hacer o no se puede hacer esto. ¿Me está diciendo que es imposible? Pues yo no creo en lo imposible. Vamos a intentarlo. No me la ha recargado. No le ha dado la gana. Bueno, por lo menos con esto las tumbamos un poco. A ver si conseguimos. Claro, es que me tengo que quitar como sea a estas. Pero fijaos que no les quito nada. Vale, castigo y listo. Nada, me acaban de reventar al prota, que es el que necesitamos para eso. Es todo el rato igual, tío. De verdad. Tremendo. Bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos que pase algo. Vale. Vale, tenemos ahí, estos se quitan un poquito, pero recuperan su fuerza. Y rayo del himno, pues nada. El prota bloqueadísimo. A ver qué pasa. Ahí está. Va a ir al prota. Ah, no, pues mira, le has repartido un poquito el daño, bien. ¡Bum! Ahí estamos. Vamos a soltar otra por ahí porque la necesitamos, ¿no? Ahí está. ¡Bum! También os digo, son enemigos que me sacan bastantes niveles, así que obviamente hay que tenerlo en cuenta. Ahora la clave aquí es hacer dos ataques. Como podéis ver, me he quedado ahí con las estelar y lo malo es que no llego a llenar la barra para hacer otro ataque en ráfaga. Entonces, claro, sí que tengo, ¿no? Pues vale, vamos allá. ¡Bum! Vale. Tenemos que quitarnos a estos como sea, así que nosotros seguimos golpeando, ¿vale? Es lo importante. Vamos a ir fuera uno menos, bien. Ya está, tenemos uno de los guardias eliminados. Aún nos falta todo el problema, pero bueno. Vamos a por este. Ráfaga por aquí. Y el guardia aguanta, poca broma. Vale, fuera. Vale. No se me carga por poco, tío. Qué rabia. Vamos a ver. Ahora hay que volver a debilitarlo, pero ya está solo, vale. Vale. Tenemos que empezar a darle con todo, así que ahora sí que sí. No nos vamos a quedar atrás. Dangen. Boom. Atravesado, vale. Poquito de fuego, que nunca está de mal. Y batazo. Vale, y ahora sí que sí. Vamos a intentar hacer que las tornas cambien con el sueño de flores efímeras y el buen ataque de nuestra JINGLIU. Perfecto. Se nos carga y se viene la buena ráfaga. Entended que estamos ante un enemigo de nivel 44, que es una burrada, ¿vale? Y hay que romperle todos los recuerdos que podamos antes de que esto ataque. Así que allí vamos nosotros. Y ojito que ahora viene el otocho. Vamos al ataque. No ha aumentado mucho el daño, por suerte. Y nosotros pues seguimos sin la ráfaga. Así que ¡bum! Golpetazo por aquí. Rafaguita por aquí, que no vale para mucho, pero le hace daño. Y ahora sí, la clave. Un ataque que le rompa la guardia y lo deje en ruptura. Vamos a aprovechar con la ráfaga para reventárnosla. Y por fin nos quitaremos un enemigo poderosísimo que nos saca niveles y que nos va indicando que ya va siendo hora de subir el equilibrio del mundo. Así que hay que luchar fuerte. Vale, aquí tenemos un pedazo de cofre. Ok. Tenemos que subir al 30, se supone, para poder seguir ascendiendo en cuanto a fuerza, ¿vale? Bueno, esto ya está. Aquí tenemos estas cositas para pillarnos un poquito de regeneración y demás, que siempre vienen bien. ¡Wow! Y qué puedo deciros, la verdad que me ha flipado bastante todo esto, O sea, me ha gustado mucho lo que hemos estado viviendo aquí y ha sido una experiencia muy top. Vamos a por... Voy a cargar un poquito con enemigos y ahora continuamos, que estoy esperando a que la peña vaya entrando, ¿vale? En el directivo. No os preocupéis. Un chanchito perdido. Toma ya. Pues no me he curado, no, gracias. Se me va. No pacha nada, vamos aquí a lo rápido. Pum, 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 fuera.
Let's make it quick. ¡Oh! ¡Bomba! El batazo. Y ahora después del batazo viene el bate. As estelar. Rules are made to be broken. Unworthy of my sword ward. Clemency. The Adiós, truth Chanchito. of life and death. This sanctuary is but a vision. ¡Sufre la lanza! Y ahí está, fin de la batalla. Con mejorita y las buenas recompensitas aquí, Reach the bien end of guay. the story in your own way. Vale. El tema es que, lo que digo, ahora tenemos que dirigirnos a Jarilo, así que vamos a venir por aquí, vamos a hacer TP y vamos a informar al Bajomundo de lo que ha pasado. Veo que ya estáis entrando, así que vamos un poquito al lío, ¿no? Ojo, mensaje. Dun dun. ¡Ey! No está mal, ¿cómo va? Te recuerda que derrotamos el anterior directo. Y entonces, misión secundaria, ¿no? Vale, mola, mola, mola. Vale, pues marcha a los soldados invernales, ¿no? Misioncita secundaria aquí desbloqueada, guapa. Vamos a ver. ¡Oh! Hola, Natasha. A ver qué pasa. Oleg! Hope you didn't have to wait too long. Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news? Mm-hmm. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength and then... maybe he should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something I'll regret. La guardiana se sacrificó para sellar el estelarón. Odio esto. We were there at the fight. We witnessed everything. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Cocolia. In order to save Belobog, she... So the massive tremors we felt earlier were a result of the battle, right? Thank you. I can't even imagine what you've been through up there. I'm just glad everything turned out all right. Oh, what about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Branya, so Zila took her over to the guards. Oh, good. I'm so glad you're all okay. Now that Cocolia's no more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't go back on her word. The underworld will thrive again under her watch. Mm-hmm. Oh, we brought you a message from Branya. The blockade will soon be lifted. The people of the underworld will breathe freely. Breathe freely. That's been our wish all along. March, Donhung, and you, can I ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Con mucho gusto. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? A ver, tenemos mucha, pero vamos a empezar por Jersey, ¿no? La del hotel, más fácil que otra cosa. Roger that. Vale. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly. This should be Wildfire's final mission. Pues Why por is Wildfire. everyone in such a hurry? I hope nothing's happened at the hotel. We should take a look. Maybe we can help. La verdad que, jope, estas calles me han gustado mucho, ¿eh? I see Gertie. But who's that lying on the ground? Hey, Joshua, ¿qué ha pasado? Oh my, the
This doesn't look good. He's still breathing. Is everything okay? Wait, isn't that Peak? Don't. Oh, it's you three. Back in the underworld so soon? Word must have gotten out that I was renovating the hotel today. Being the kind-hearted young man that he is, Pete came straight over and offered to help. There we were hard at work when all of a sudden the hotel started shaking. I got everyone outside as fast as I could, but I think... ¡Rápido, dale el boca a boca! I don't think that's necessary. Peak, are you awake? Oh, my back. Oh, I Está was having durmiendo. such a Qué great crack. nap. How did I... Are you okay, bro? Let me take you to Natasha's clinic. Hey, look where he was lying. It's an old photo. Gertie, isn't that you in the photo? And old Goethe, too. Don't I know it? My distant cousin had only just taken over the family business at the time. 20 años se dice He pronto, wrote ¿eh? me- I remember chatting. You know, we've got some good news for you, haven't we? Sí, básicamente le contamos todo sobre nuestra Is that victoria ante true? Cocolia. Bueno, la versión que quieren que She- contemos. I can't believe my ears. ¡Creen, Broña! Thank you all so much for coming to tell me Nos the good agradecen obviamente news. por todo esto. I haven't felt like this in a long time. We'll get plenty of guests staying at the hotel again once the passageway is open. But there's no way I'm letting them set eyes on this old place looking like this. Oh, and we're gonna need to expand the menu. Ok. Action stations. A Pig ya le duele la cabeza. Please, let Dr. Natasha know not to worry. Vale, pues por de aquí ya hemos informado. Tenemos un nuevo mensaje, ok. Yo, 7 de marzo, Dan, ya se completó el sellado de este aro. La distorsión de espacio se está resolviendo gradualmente. ¡Buen trabajo! No tardaremos en regresar. No te preocupes. A ver. No tengan prisa, vayan a su ritmo. El expreso los aguardará aquí hasta que vuelvan, ¿vale? Gracias. Claro. ¿Hay algo que podamos hacer? Vale. Vale. Oh, Mr. Yang put it nicely, but there I was getting excited to tell everyone. Hicimos una promesa. That's the cruelty of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, So, should we tell everyone the deal? we should tell Bronya when the time's right. Vale, esto es lo de ecos de guerra. Repasas recuerdos desde las batallas contra enemigos poderosos, consigue materiales de rastros, iconos de luz poco comunes. Buena. Vale, esto entiendo que es nuevo, nueva misión, ¿no? Ah, vale, aquí es para reventar al boss otra vez. Ojo, que esto que son memorias o qué es. A ver. Bueno, ya, luego vamos y miramos, que esto parece importante. Pero bueno, vamos primero aquí a avanzarlo en Natasha, gente, que si no, esto es la historia de nunca acabar. Vamos un momentito también a mí por aquí. Vamos a hablar con Lauder. Hola, quiero comprar algo. Este tenía un fragmento, ¿no? Era joven de equipo aquí, bueno, de 4. Vale, vamos a pillar la receta. Ahí estamos, receta compradita, muy bien. Vamos a pillar el equipo este de boxeo que me mola bastante. Es de daño físico, o sea,
Puede venir bien para el prota, ¿no? Nuestro primer equipito de 4 estrellas ya está listo. Vale, ahora por aquí, éter condensado y registros de aventuras, ¿no? Y esto que es para objetos. Pues a ver, aquí hay un poquito de todo, así que voy a ir comprando. Vale. Ahora cogemos recompensas de por aquí, que hay unas pocas, ¿no? Ahí está, pum. Vale, y ahora pues hay que consumir un poquito más, ¿no? Vale. ¡Toma ya! Calderón. Cono de luz de 4. Ahí estamos. Lo guapo. Pues poco más podemos hacer ahora. Así que de momento aquí ya hemos hecho las buenas compras. Vamos a hablar con Natasha y a ver un poquito qué pasa por aquí ahora, porque yo creo que la celebración ahora lo que nos lleva es a vivir nuevas aventuras, ¿no? Y siempre es importante. Vamos allá con la peña y a ver qué pasa. Vamos, como diría Vadim Calavera. A ver, aquí está Nat. ¡Ey! I wish you all a journey that is free of illness. Ya estamos aquí, doctora Natasha. Oh, is everyone all right? Por ti cualquier cosa. Now we just have to wait for the official news. Huh. Do you think Svarog and Clara... I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. Pues vamos a hablar con ellos. Asentamiento robot, ya sabéis. Venimos aquí, TP, y a ver qué pasa con Clara y con Svarog. Para mí ha sido uno de los jefazos fuertes. Outsiders. Hola, Perkins. How did you know that was Perkins? The. Seems like Perkins picked... Its language module must have malfunctioned. ¿Puedes llevarnos con Clara? Outsiders are Está ahí al fondo. Míralos. Hola. ¿Cómo va todo por aquí, Svarog? Oh, it's the variables. Hola, somos las variables. Más apodos extraños para la lista. En There was fin. a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. Razón no te falta. ¿El motor de la creación es amigo tuyo? Pregunto. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Bronya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now, Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Tu deseo seguramente se hará realidad. Ha sido una aventura grande, la verdad. Me ha gustado mucho, ¿eh? Todo lo que hemos hecho es solo un acto del juego, imaginaos. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Vale. Vale, Bronya quiere que veamos algo, así que es emoji. Vale, dice que libera el bloqueo, ¿vale? ¡Claro que iremos! Oh, nos manda florecitas, qué bonita. Pues nada. That's our Bronya, quick as a flash. Nueva cancioncita. She certainly moves a lot faster than some people I know. Y ahora tenemos otra misión. If you haven't got anything nice to say right now, zip it.
Vale, pues ahora entiendo que tenemos que ir a esta zona de aquí, ¿no? Esto es... Vamos al lío, es otra vez aquí moviéndonos de zona en zona y tiro porque me toca, pero ya os digo que aquí se va viendo el final, ¿eh? Aquí está Natasha y parece que vamos a subir por fin todos, ¿no? ¡Hola! You made it. No way. After Después de todo lo que all hemos our hecho, hard work, esto no nos how lo could we perdemos miss por out on the nada. final celebration, right? Me sentaré en la mesa de los niños. I don't know how much of a celebration we'll be having. But I know Hook and Clara will be pleased to sit with you. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. But for the children who were born into this era, once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. If you have time, talk to the folks here. Vamos a hablar con el operador del... Ojo, aquí hay un... librito. Operador del teleférico, por favor, cuéntenos. ¿Cómo va todo? Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. ¿Tienes licencia? Oh, I'm afraid you might have to make an exception, mister. My license has expired, but then I haven't had the chance to go up and renew it for 10 years now. So, ready to climb aboard? Es hora de llevar a los niños a tomar aire fresco. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather... Whoa! Look at the big blue ceiling! That's not... So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind... But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. It's Japard! ¡Hey! Here to meet us? Mensaje de Oleg. ¿Sigues en Belobog? Voy a quedarme un poco más. ¿Necesitas ayuda? ¿Vale? El fragmentum es mi hogar. Vale, ojo por ojo, nueva misión. He's still on duty. Huh. He must have recovered quickly. Let's go say hi! Aquí hay algo. Una maleta abandonada. A ver, abrimos la maleta.
Guaras. Reloj de oro reluciente. 2 trofeos en 0, gente, no digo más. Máquina expendedora. A ver qué hay aquí. Vale. Un cubo de basura. Madre mía, chaval. A ver, aquí entiendo que ahora hay que continuar un poquito la misión esta principal. Y parece que ahora hay que hablar con Gepard, así que vamos a ver un poquito lo que ocurre a continuación. Sí que es verdad que estamos avanzando muchísimo en la trama. Ojito, aquí tenemos un cofrecito, así que ¡pam! Abierto. 27, hay que subir más lo de trazacaminos haciendo secundarias. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Solo estabas haciendo tu trabajo. Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. Huh? That's sooner than I expected. Not really. But, Lady, the address will be held at Everwinter Monument. Pues vamos allá. Bueno, ahora lo bueno es que a nivel de historia podemos decirlo, pero podemos explorar libremente todo esto que ya lo tenemos listo, ¿vale? Look, there's a crowd gathering. Looks like it. Vamos a descansar. ¡Hey! Guards, formation! Whoa. Citizens of Belobog, Sí, I va a hablar kindly Bronya. ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Belobog, hear me. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away. In the far north, Me mola I mucho, witnessed tío, with y my encima own de lo digo, eyes las the struggle textas son muy between the late guapas. Supreme Guardian Fijaos la and the evil escena, power that cómo sought se han to currado las destroy us. escenas, es muy top. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness.
I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Jarilo-VI, but before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Pues nada, parece que esto ha avanzado, ¿no? Estamos en la fortaleza, aquí es donde conocimos a Cocolia la primera vez, ojito. Y aquí está Bronya. ¡Ey! ¿Cómo va? Bronya, we're back. Hemos vuelto. March, Donhung. Joss. Fue estupendo que pudieran asistir al discurso. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. No vimos a Sil durante el discurso. Oh, she was there. She just made sure no one could see her. Azila is still new to the vastness of the overworld. She feels uncomfortable in a big crowd. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. Lo de recuperar la civilización era real, ¿no? Es el objetivo y lo bueno que buscamos. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Donhung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Permítame parafrasear. Le cuenta a Bronya lo de las observaciones del señor Yang acerca de aquí el fragmentum y todo lo que hemos visto con el objeto en cuestión. Which means the fragmentum has already taken root by this point. El estelarón es algo terrible. Lo siento. I know. Our ancestors wouldn't have risked using one if they'd had other ways of avoiding calamity. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Encontraremos la manera de erradicar el fragmentum. No te preocupes, te lo prometo. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Jarilo-VI will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a Worth celebrating, I'd say. Califiquen este viaje en una escala de 1 al 5. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria are... Anyway, we should... A pelear otras 800 batallas. Come on, let's go. Vale, tenemos la nueva función de los ornamentos, así que aquí está la rueda de atajos y ahora entiendo que podemos venir a personajes y equiparnos, ¿no? Estas cositas de aquí que antes no estaban, ¿vale? Aquí tenemos uno, ¿no? Entiendo. Aumento del daño hielo.
Vale. Se lo vamos a poner obviamente a nuestra querida JINGLIU, que es la que puede aprovecharse, y este ya estaría, ¿no? A ver, aquí ahora tenemos tiempo para celebrar nuestra victoria, así que yo creo que ahora es el momento de dejar un poquito la historia principal y ponernos con misiones secundarias. Tenemos que ir al monumento del siempre invierno y tomar fotos, pero lo que os digo, quiero antes disfrutar de un poquito de las aventuras secundarias y todo lo que tenemos que hacer, que creo que no es poco. Así que espero que os haya gustado esta primera parte del directo. Vamos ahora a centrarnos en lo siguiente, en las secundarias, que hay un montón y creo que puede estar bastante bien. Me lo he pasado en grande, como siempre, y el discurso de Bron ya ha sido brutal. Así que hacia un nuevo amanecer y con nuestros amigos dándolo todo. Ha estado muy guay, espero que os haya gustado el vídeo, que lo paséis en grande, que dejéis un buen like y hasta la próxima. Nos vemos, Trazacaminos.